Assalamu alaikum, que la paz y la misericordia de Allah les acompañe a todos ustedes. Muy bienvenidos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Mayales de esta tarde, de este martes 3 de diciembre, ahora justamente que son las 7:30. Bienvenidos, vamos a tratar hoy un tema también seguro que les toca muy de cerca, aunque sobre todo a algunas personas que, digamos, están al frente de dar a conocer el Islam. Vamos a hablar el día de hoy, inshallah, de ad-da'wa, de cómo invitar o de la invitación en sí, o cómo llamar a la gente al Islam, dar a conocer el Islam hacia los demás. Así que para hablar, inshallah, de este tema, tenemos con nosotros, como de costumbre, a mi izquierda, a Hisham Muhammad. Assalamu alaikum, Hisham. Wa alaikum salam. Bienvenido. Muchísimas gracias. Y también a mi derecha, Mohamed Saad. Assalamu alaikum, Mohamed Saad. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik. El tema realmente daría para, vamos, muchísimos mayales, muchísimos programas, y evidentemente en cada punto podríamos hacer también muchísimos, porque llamar al Islam es un tema muy profundo, muy extenso, y podríamos hablar de cada detalle muchos minutos y mucho tiempo. Por lo tanto, vamos a ir en este programa, vamos a dar solamente pinceladas, porque evidentemente el tiempo del programa no permite casi nunca en profundizar al detalle en cada tema. Antes de entrar, inshallah, en este tema y hablar de qué es ad-da'wa, por qué es importante, cuáles son los mecanismos o las mejores maneras de dar a conocer el Islam, y luego también, sobre todo, lo que viene de camino a aquel que quiere, digamos, hacer da'wa, aquel que quiere llamar a la gente. Si es una tarea fácil o no. Les recuerdo, nuestro número de teléfono es el 911 73 0251, 911 73 0251. Si nos llaman desde fuera de España, pueden poner el 0034 antes, el prefijo del país, y luego seguido del número para poder hablar con nosotros, para expresarnos sus opiniones, sus ideas y también, ¿por qué no?, hacer sus preguntas. Y también nos pueden escribir al email mayales@cordobainternacional.tv, mayales, mayales@cordobainternacional.tv, o también nos pueden seguir en Facebook y escribirnos sus observaciones y sus anotaciones. Vamos a empezar por esta palabra de ad-da'wa. A mucha gente, a lo mejor, nada más escucharlo, incluso musulmanes, creerán que es una especie de misión, una especie de, como se entiende en otros cultos o en otros credos. ¿Qué es ad-da'wa? Bueno, convendría empezar por definir lingüísticamente lo que significa la palabra da'wa. La palabra da'wa viene del verbo da'a yad'u en árabe, que significa llamar o invitar. Y da'wa es una invitación, un llamamiento que uno hace a los demás, tanto musulmanes como no musulmanes, a seguir un cierto camino que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha marcado, un camino de guía, de rectitud, teniendo en cuenta los valores y las dimensiones morales y éticas del Islam. Entonces, da'wa realmente no es una función que se le haya dado a ciertas personas y a ciertas personas. No es que se hayan designado una jerarquía, digamos, eclesiástica que lleve a cabo esa función, sino que cualquier musulmán tiene esa responsabilidad que el profeta sallallahu alaihi wasallam ha marcado al decir "Ballighu anni walau aya". El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: haced llegar de mí, aunque sea una sola aleya, un solo versículo del Corán. Y aya no solo significa un versículo escrito, sino también una reflexión sobre las ayat, las señales y los signos de Allah subhanahu wa ta'ala en este universo. Es decir, hacer a la gente reflexionar acerca de su propósito en esta vida, de su trayectoria en esta vida y de su destino en esta vida, ¿no? Esta es la definición de da'wa. Ahora vamos a ver por qué es importante, Mohamed. ¿Por qué es importante llamar a la gente, o darles a conocer y tomar, entre paréntesis, esa responsabilidad o esa molestia de comunicar a los demás, sobre todo en un mundo actual en donde pues cada uno que haga lo que le da la gana, ¿no? Entonces no importa, es que cada uno haga, entonces no importa decirle a nadie nada ni recordarle a nadie nada. Cada cual por lo suyo, ¿no? Exacto. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam, ala mulana rasulillah wa alihi wa sahbihi. Es importante porque lo que te mueva es ese deber hacia Allah subhanahu wa ta'ala primero, y esa misericordia y esa clemencia que sientes por los demás. Una persona que cree en Dios, que cree en Allah y cree en los valores y en los modales que acaba de mencionar el hermano Hisham, y cree en ese patrón natural y cree
que debe de rendirle servidumbre a Allah subhanahu wa ta'ala porque es el creador y es el merecedor de nuestra adoración. Por lo tanto, esa misericordia que te aporta esa adoración te lleva a desearle el bien a los demás. Y esa era la misión del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciertamente no te hemos enviado sino como misericordia para los mundos, no simplemente los musulmanes. Un musulmán, cuando asimila las bases de la religión y la misericordia que desprenden esos valores, eso automáticamente le lleva a invitar a los demás, deseándole el bien, salvarles del infierno, porque la base del da'wah es recordarle a la gente que existe Dios, que existe el creador de este mundo, al cual debemos esa servidumbre y esa adoración, y al mismo tiempo existe otra vida donde vamos a rendir cuentas de lo que hemos hecho en esta. Entonces es un doble mensaje, recordar esa relación con Allah subhanahu wa ta'ala y recordar ese final, digamos, certero, que todos vamos a pasar por ello, para rendir cuenta de lo que hacemos aquí, siguiendo unas líneas, unas directrices, unas indicaciones que nos marca el mensaje divino mandado a través de los profetas. Los que asimilamos ese mensaje, deseamos el bien para los demás, disfrutas de ese mensaje, disfrutas de esa religión, te va bien, entiendes la esencia de tu vida, sabes el porqué de las cosas, sabes por qué estás aquí, a dónde vas, y deseas que los demás también compartan contigo para que sea una tarea fácil de llevar a cabo esos valores. Cuando hablamos de da'wah, que es muy importante, evidentemente, como viene la definición, es da'wah, es invitación. Por lo tanto, ¿qué dice el Islam que es importante? ¿Que uno tiene la obligación de comunicar o, además de comunicar, obligar y coaccionar a los demás a que hagan lo que tú crees que es correcto? No existe coacción en la religión. Allah subhanahu wa ta'ala lo deja muy claro en Surat al-Baqarah cuando dice La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Es decir, no hay coacción, no hay obligación en la religión, y la verdad está muy clara, y la falsedad y el desvío está también muy claro. Es decir, uno tiene su libre albedrío, una razón y una mente que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado, que es un favor de Allah subhanahu wa ta'ala, y tenemos la libertad de elegir esa vía a seguir, la vía de la rectitud, de la luz, o la vía de la oscuridad y del extravío. No obstante, con cualquier libertad viene una responsabilidad, y esa responsabilidad es la que acaba de mencionar, que nuestras acciones, según ese camino que elegimos, nuestras acciones tienen unas consecuencias y unas retribuciones, sean buenas o malas, en la otra vida, además de esta, ¿no? Y además un punto de la importancia de la da'wah también, y es que existen dos tipos de da'wah. Existe la da'wah que muchos hacen al mal, al extravío, es decir, hay mucha gente que está invitando a cosas inmorales, cosas totalmente inaceptables. Entonces hay que tener otra da'wah para contrarrestar esa da'wah. Hay gente que está abriendo las puertas de la oscuridad. Entonces, ¿por qué no abrimos nosotros las puertas de la luz y de la rectitud en esta vida, ¿no? De la buena guía. Es una da'wah, es decir, podemos entender desde esta perspectiva, porque por un lado es importante llamar a la gente, recordarles, oye, eres un ser humano, estás creado por un Dios, esta vida tiene un sentido, no estás aquí por un accidente. Pero por otra parte, la gente tiene derecho a elegir sí o no. Es decir, podemos hablar de que el ser humano, todo ser humano, tiene derecho a escuchar de que existe Dios, al igual que tiene el derecho y también de libertad a la hora de elegir si creer o no. Y efectivamente, y como hay personas que tienen derecho de elegir o no, nosotros tenemos el derecho de divulgar ese mensaje en el cual creemos profundamente que es lo cierto y lo verdadero y lo eficaz y lo bueno para nuestra vida y lo beneficioso para esta vida y la otra. Todos tenemos ese derecho, mientras no, violemos los límites de la libertad de los demás, respetando la libre elección de cada uno y sin privar a los demás de sus libertades. Mi libertad acaba donde empieza la de otro, ¿no? Y como él tiene la libertad de elegir, yo también tengo la libertad de divulgar ese mensaje respetando esos valores. Vale, aquí se me viene a la mente cuando dice Hisham, el versículo famosísimo de no hay coacción en materia de religión, la ikrah fid din. Aquí podemos entender el ikrah, la coacción,
tiene que ser algo violenta o también insistiendo tanto a una persona que a lo mejor está desinteresada? ¿Cómo hacen? Porque lo vemos, mucha gente se queja y dice, oye, me vienen cada 2 por 3, me molestan, me vienen, se van a mi casa. Evidentemente no estamos hablando de musulmanes, pero hay religiones que entienden la misión de esta manera, es decir, de ir a casas y tal. Y a lo mejor hay personas que son tímidas o que no le puede decir, lárguese usted de mi casa o no le quiero aquí. ¿Esto forma parte de la coacción o no? Efectivamente, la coacción son grados, ¿no? Hay una coacción violenta y una coacción de insistir tanto, y hay una coacción en el sentido de hacerlo mal, porque también la da'wah tiene una pedagogía y tiene unos procedimientos y tiene un camino que ha marcado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y que aprendemos del Sagrado Corán. Hay que ir paso a paso, hay que ir gradualmente, hay que saber marcar los objetivos, hay que saber formular el mensaje, elegir las palabras correctas y los momentos adecuados. No solo de la religión hay que hablar y se vive, sino la vida humana pues contiene muchísimos aspectos, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los sahabas alayhim mismos decían, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallaluna bil maw'izati makhafat as-sa'ama, nos exhortaba de vez en cuando para que no caigamos en el aburrimiento. Eso lo hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y también nos enseña la metodología profética a la hora de hacer el da'wah, el suscitar el interés en los demás. No es que es bueno que invitemos nosotros, que tengamos nosotros la iniciativa, pero también debemos de valorar si las otras personas son interesadas o están interesadas por esto o no. O como dirías en francés, savoir-faire, ¿no? Saber hacer. No, acerca de la insistencia, una cosa es insistir y otra cosa incluso más molesta, se puede decir, es que, especialmente en el caso de algunas religiones, vengan con insistencia, pero ofendiendo, es decir, menoscabando tu creencia para reafirmar la suya, es decir, atacando tus creencias. Desde el punto de vista islámico, lo que tenemos que buscar no es menoscabar la creencia de la otra persona, sino que tenemos que buscar puntos en común con esa persona y construir en base a esos puntos en común, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, mencionando este concepto, dice وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ. Al hablar con las otras religiones o con las otras confesiones, partimos desde la base de que creemos en lo que se les ha revelado y creemos que es una confesión monoteísta y divina y tal, y luego discutimos, ¿no? E intercambiamos opiniones y detalles con todas las buenas formas y el buen carácter, ¿no? Les recuerdo el número de teléfono para que puedan intervenir, para darnos alguna explicación, alguna experiencia a lo mejor de exhortar a alguien, les ha hecho caso o les han exhortado a ustedes mismos, o sencillamente contarnos o hacer sus preguntas. El teléfono es el 911 7302 51, 911 7302 51. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Hay una invitación, hay unas maneras correctas, que luego hablaremos también de quién, digamos, cumple con esta responsabilidad, los requisitos que debería de tener, pero ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la materia que comunicas al otro? Bueno, la materia se puede, digamos, reducir al núcleo, lo que es el tawhid, ¿no? La unicidad de Dios, es el núcleo del Islam. Que Dios existe, porque esta creación no ha venido a la luz de la nada, y este orden no ha venido del caos, sino que hay un originador, alguien que dio origen a esto, y ese es Dios. Se llame Allah o lo llames Dios, eso ya depende, God, ¿no? Los nombres en árabe se conoce como Dios, y tiene otros nombres en árabe, tiene 99 nombres más, ¿no? Y creer en la unicidad de Dios, es decir, ¿qué quiere decir Tawhid? Que nadie es merecedor, nadie es digno de esa adoración hacia el creador del universo, excepto el propio creador del universo. No asociar dioses, no asociar criaturas con el creador. Ese es el núcleo del mensaje, y luego desde ese núcleo se puede hablar de otros aspectos del Islam. Entonces entra la profecía del profeta sallallahu alaihi wasallam, que confirma la profecía de otros profetas. Existen otras derivaciones de ese núcleo que es el Tawhid, ¿no? Podemos decir que este llamamiento a la creencia en un solo Dios y que es el único fuente del poder
como lo entienden los musulmanes, que es realmente el punto más importante para la liberación de la propia persona, es decir, porque al fin y al cabo siempre somos siervo de algo, siempre, nos guste o no, incluso a veces de uno mismo. Es una manera de liberar a la persona humana de las deidades infinitas para que obedezca a un solo Dios y así librarse a sí mismo. Muy bien dicho, porque el monoteísmo o crear en la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala es la mejor liberación de toda dependencia, ¿no? Dependencia humana, dependencia de creencias, dependencia de ideologías, de una liberación de los miedos, porque cuando concentras tu creencia en un único Dios, en el Creador, y sabes que el único que te pueda aportar beneficio y proteger del mal es Él, el único, subhanahu wa ta'ala, ya te liberas de todo, ya no rindes culto a nadie, ni dependes de nadie, ni tienes miedo a nadie, y eso es liberar a ese ser humano que Allah subhanahu wa ta'ala ha depositado en él y le ha dotado de intelecto y de voluntad propia en comparación con las otras criaturas en este universo. Esa es la esencia del Tawhid. Cuando creemos en un único Dios nos liberamos de nuestros miedos, nos liberamos de nuestra dependencia a los demás y llevamos a cabo la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala, porque Él nos diseñó un patrón perfecto para que obtengamos la felicidad en esta vida y en la otra. Y esa es la esencia del Islam y de todas las religiones. Hablando de las personas ahora, de las personas que, bueno, pues por su posición o por su formación, o cualquier musulmán, pues a la hora de, digamos, entre comillas, predicar, ¿no? De hacer da'wah, sí. Cualquiera lo puede hacer, no. ¿Cuáles deberían de ser las características principales de esta persona que está ahí delante para aconsejar a los demás y ni más ni menos llevarles la mejor noticia posible o el mejor consejo, que es el de Dios? Porque aquello que tiene que ver con Dios, Dios es el más grande, el más noble, el más misericordioso, es el mejor mensaje, evidentemente. ¿Es cualquiera lo puede hacer? Bueno, esa persona tiene que reunir ciertas características y propiedades, se puede decir, y esa persona primero, antes de nada, tiene que conocer él mismo el mensaje. Es decir, tú no puedes aportar algo a alguien si tú mismo careces de esa cosa. Es decir, conocer bien el mensaje, conocer las finalidades por las cuales ha venido este mensaje y conocer bien a Allah subhanahu wa ta'ala. Tú no puedes explicar a alguien el concepto de Dios si tú mismo no tienes claro ese concepto. Y Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. No he creado a los seres invisibles y a los seres humanos excepto para que me adoren. Pero liya'budun, muchos exegetas lo han interpretado de otra forma, como Ibn Abbas, que Allah esté complacido con él y con su padre, que dijo que liya'budun es liya'rifun. Es decir, para conocer a Allah subhanahu wa ta'ala, que nuestro propósito, la finalidad de nuestra existencia es conocer a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, alguien que exhorta a los demás tiene que ser conocedor del Islam, de las bases del Islam, de los fundamentos del Islam, de las finalidades del Islam, y así poder transmitirlo. Y una cosa más... Esto es la primera. Sí. ¿Cuál sería la segunda? Además del conocimiento. La materia que comunica tiene que dominarla. ¿Cuál sería alguna condición más? Condiciones es reunir o dominar bien la metodología del mensaje del Islam, asimilar esos propósitos del Islam. El Islam no son textos, digamos, extraídos de su contexto, o aislados. Aislados o textos ajenos a la realidad o textos secos, ¿no? Inamovibles, sino tienen una esencia, tienen una vida, y esa vida es la esencia del Islam, y tienes que buscar los propósitos de la legislación islámica, tener esa base de misericordia. El que guía a la gente con una base de misericordia busca el bien para los demás y es piadoso con los demás y es paciente con los demás, sobre todo con los que están desviados del camino. Hay una da'wah, como mencionó el hermano Hisham, para musulmanes y no musulmanes, pero dentro de los musulmanes también hay clases, hay pecadores, hay gente que es conservadora, hay gente que está en el camino recto, y la da'wah está hecha para los que están desviados del camino. Hay que tener una misericordia, como hacía el profeta. Efectivamente, como hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con los que menos, los que sabían menos, con los beduinos cuando venían y hablaban mal con él, con los desviados del camino, y tenía la misericordia el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con los pecadores más que con los justos y virtuosos. Y eso debemos empapar
escaparnos de esa esencia, ¿no? La misericordia. Si no tienes misericordia no puedes ser un predicador, no puedes ser alguien que trabaja para los demás porque no quieres a los demás, no tienes paciencia. Si te ves por encima de los demás, si te ves mejor que los demás, si te ves más cercano a Allah subhanahu wa ta'ala que los demás, si te ves algo falla, ahí te falta la esencia del mensaje que es la misericordia y la humildad, que es una base primordial en esto, y luego la pedagogía, ¿no? La metodología del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ir paso a paso, conocer los pasos que hay que dar, saber distinguir entre los contextos sociales, hacer da'wah en Europa no es lo mismo que hacer da'wah en países islámicos, etc. Hablaremos, inshallah, de este punto del contexto, la importancia del contexto a la hora de hablar. No, las culturas son diferentes, las lenguas también, y así mismo las mentalidades. Además de esto, también hablaremos sobre todo de... ¿Es fácil ser daya? Lo veremos en el segundo bloque, inshallah, después de esta pausa. Hasta ahora. Bienvenidos de vuelta a este segundo bloque del programa de Majalis del día de hoy, del día martes. Les recuerdo el número de teléfono para que puedan intervenir, es el 911 7302 51, 911 7302 51. Lo habíamos dejado en qué requisitos o condiciones con las que debería de cumplir alguien que llama al Islam o quiera invitar a los demás a conocer el mensaje del Islam. Hemos hablado y Sham nos ha recordado que es muy importante el conocimiento del propio mensaje que vas a llevar a los demás, porque evidentemente, como se dice en árabe, el que no posee algo no lo puede dar. Y el hermano Muhammad ha insistido también en la metodología, hay que saber llevar el mensaje. Aunque tengas mucho conocimiento, como no sepas la manera de hacerlo llegar, no podrás transmitir el mensaje. En esta metodología, justo antes de la metodología, uno tiene que realmente amar mucho el mensaje y amar a quien va a aconsejar, porque nunca aconsejas bien a alguien a quien no quieres. Por supuesto, el amor es un fundamento básico en cualquier... Porque incluso el esfuerzo de hacer llegar ese mensaje a los demás, el impulsor de ese esfuerzo es el amor. Yo amo a la humanidad y por eso hago llegar ese mensaje a la humanidad, el amor, ¿no? Pero no solo el amor, sino una serie de virtudes y de cualidades y principios que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha establecido y que entran en lo que yo llamaría el hecho de no contradecirse a sí mismo. Es decir, yo si hago llegar un mensaje y predico algo, que no vaya después y haga justo lo contrario de aquello que he predicado. Es decir, ser consecuente con uno mismo, ¿no? Hacer llegar ese mensaje de amor, de hermandad, de paz, etc. Y también reflejar el mensaje en mi propia actitud ante la vida, mi propia conducta con los demás, etc., ¿no? Dar ejemplo, ¿no? Dar ejemplo. El profeta sallallahu alaihi wasallam siempre ha predicado a través de su ejemplo y nosotros tenemos que imitar hasta cierto punto tanto la forma de ser del profeta sallallahu alaihi wasallam, incluso lo que amaba el profeta sallallahu alaihi wasallam, cualquier cosa que amaba el profeta sallallahu alaihi wasallam, cualquier musulmán de fe, digamos, auténtica, tendría que inclinarse a lo mismo que amaba el profeta sallallahu alaihi wasallam y es decir, en general ser un reflejo de ese mensaje al que nos hacemos eco, ¿no? Bueno, tenemos a Abdullah que nos quiere dar también aportar al tema. Assalamu alaikum, Abdullah. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenido a Majalis. Hayakumullah, ikhwa al-kiram. Muchas gracias. Díganos lo que quiere decir. Bueno, mi intervención más bien prefería decirla en árabe mejor, vamos, para que me aclaro mejor. No. Es mejor, por favor, inténtalo en español, porque si no, no nos entendería nadie. Entre nosotros sí, porque sabemos el árabe, pero digamos la audiencia nuestra vale, se verá privada. Muy bien, muy bien. Bueno, lo que quería decir es que, por ejemplo, al día de hoy hay mucha gente que se mete en lo que es Ad-Dawa, sí, en estas cosas, sin saber ni lo que tiene que hacer él mismamente. ¿Sabes? Es que intentamos hacerle llegar al Islam a la otra parte, como en nuestro caso a los españoles, sin tenerlo nosotros. ¿Cómo no lo tenemos nosotros? Porque no tenemos práctica, no tenemos muy buena fe, porque al día a día lo que estamos viendo, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, entre
nuestros hermanos, entre paréntesis, que digamos musulmanes, y entre la mayoría que no tienen del Islam nada más que el nombre. Y sobre eso, y para empezar, también lo que el que tiene en el mando, por ejemplo, en España, lo que estamos viendo, los representantes, por ejemplo, de las comunidades islámicas, porque no están haciendo, no están jugando su papel, digamos, o haciendo su trabajo o su cargo como tienen que hacerlo, por ejemplo, porque ves que al día de hoy que vemos que las mezquitas, por ejemplo, y las comunidades islámicas pues no ofrecen un producto islámico puro, limpio, no ofrecen una educación pura y limpia y mucho más. Es que, y para no ser pesado, vamos, quiero también mascoren al programa, que esta prueba es muy importante, y lo que necesitamos es, por ejemplo, aumentar las actividades educativas islámicas por todas las ciudades españolas y en todas las comunidades, islámicas, vamos, por toda el país de España. Digamos que las comunidades y las mezquitas se abran a la sociedad en general, que no se queden encerradas. Claro. Muchísimas gracias, Abdullah. Claro, y más bien la gente, como por ejemplo, como vosotros, Mashkorin, necesitamos gente preparada para dar estas charlas en las mezquitas, en todas las comunidades, por ejemplo, por toda España. Por fin, pues, si es posible, quería que me facilites tu número personal, hermano Hossein. Inshallah, mándalo por email a majalis@cordobainternacional.tv. Será un placer colaborar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Abdullah. Una realidad que las mezquitas, las comunidades, aún, digamos, debidas a razones, porque la inmigración musulmana a España no ha sido precisamente como la de Norteamérica, no ha sido selectiva, sino gente pues bueno, humilde, gente que abre sus mezquitas principalmente para hacer su práctica, ni siquiera para dar a conocer el Islam, sino para practicar ellos su religión, pero inshallah poco a poco irá mejorando. Pero bueno, es una realidad que está ahí, inshallah que mejore. Estamos hablando de las cualidades que debería de tener el da'iyah, y has dicho una cosa que es muy importante, la actitud compasiva con aquel que quieres invitar. Es decir, la humildad es muy importante, no tomar esa actitud de juez, como si yo poseo la verdad, por lo tanto te la puedo imponer, y además con cierta arrogancia. Lamentablemente esa es una lacra que están padeciendo muchísimos de los predicadores o de gente que ha asumido esa tarea del da'wah sin estar preparada emocionalmente, ¿no? Puede que tengan la preparación académica o de conocimiento, pero carecen de ese aspecto espiritual, ¿no?, que es fundamental a la hora del da'wah. A veces con muy pocas palabras puedes cambiar el rumbo de una persona y cambiarle la vida, y a veces con unas charlas de 3-4 horas muy bien fundamentadas, muy bien argumentadas, pues no llegas ni a... no pasas del oído, ¿no?, ni llegas al corazón ni a la mente. La actitud es muy importante, la misericordia es muy importante, y una persona que no ama ese mensaje y no ama a los demás en busca de la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala primero, porque si lo hacemos es para complacer a Allah subhanahu wa ta'ala y ayudar a nuestros hermanos, y luego llevarse esa recompensa, porque cuando uno guía a los demás se le cuentan todos, se lleva la recompensa de la práctica de esa misma persona. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: si Allah subhanahu wa ta'ala guía a alguien a través tuya o por tu causa, pues es una bendición, y nos llevaremos todo lo que haría esa persona de bien. Si enseño el bien a una persona y esa persona lo aplica, yo soy copartícipe con él en la recompensa. Y una persona que busca complacer a Allah, que busca guiar a los demás y salvarles, si no tiene misericordia, es que no sé lo que hace en el mundo del da'wah. Por cierto, Abdullah, enhorabuena, tu castellano es bueno, no sé por qué quería hablar en árabe, así que te animamos a participar más, y en España lo hablas bien. Oye, es fácil ser da'iyah, es fácil llamar al Islam y dar ese ejemplar, ese modelo. ¿O es que quien realmente quiere transmitir este mensaje se tiene que preparar más allá del conocimiento y tal?
para grandes pruebas. Es fácil y difícil al mismo tiempo. Es fácil en el sentido de que el Islam es un mensaje muy simple, un mensaje de unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala y que va directo al grano sin andar con dogmas muy complicados, etcétera, etcétera. Rituales. Sí, es un mensaje de lo más simple y simplificado que existe, ¿no? Pero luego es muy complicado en el sentido de lo que acaba de decir el hermano Mohammed, porque el Da'iyah tiene que estar preparado espiritual, emocional y mentalmente para esa función y para las reacciones de la gente. Es decir, este camino del Dawah no siempre es un camino de rosas. Muchísima gente va a reaccionar de una manera muy amable. Muchísimas gracias por tu atención, por tu interés, etcétera, etcétera. Pero mucha gente va a reaccionar ofendiéndote, atacándote verbalmente, atacándote incluso puede llegar el caso a atacarte físicamente, como fue el profeta sallallahu alaihi wasallam. El caso del profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam fue atacado verbalmente incontables veces. Fue atacado en su domicilio cuando ponían basura en su puerta, ¿no? Fue atacado físicamente cuando estaba rezando en Mecca y vinieron gente que no creía en Islam, vino y puso una placenta, ¿no? Sel el Jezul, es decir, una placenta de un camello, lo más claro, repugnante que hay, lo pusieron sobre la cabeza del profeta sallallahu alaihi wasallam mientras estaba en el sujud, mientras estaba postrado. ¿Y qué hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam? Les atacó y les dio un... No, el profeta sallallahu alaihi wasallam guardó su calma y reaccionó de una forma natural, una forma que realmente refleja el mensaje del Islam, que nos dice que cuando se nos ofenda, etcétera, pues digamos salamun aleikum, ¿no? Que la paz sea con vosotros y nos marchemos, ¿no? Ese es el mensaje básico del Islam y desagradable, desafortunadamente muchísima gente no entiende esta base. Muchísima gente realmente va no a hacer llegar el mensaje, sino a rebatir al otro nada más, ¿no? Es decir, a atacar al otro y reaccionan de manera realmente poco adecuada, ¿no? Tenemos con nosotros a Shakir desde Cáceres. Salam alaikum, Shakir. شكيب اسمي شكيب السلام عليكم. Shakir. Disculpa, diga. بارك الله فيك. الأسبوع اللي فات la semana pasada también estaba en Atenas sobre el tema del maltrato de género. Y hoy simplemente tengo una pregunta que hacer a los contertulios. Sí. Es que, por ejemplo, dentro del dogma musulmán está la corriente sufí. Sí. Sufí. Entonces, yo quería saber si, porque el sufí están todo el tiempo dedicados a hacer dawa, porque quieren adquirir un nivel de conciencia espiritual muy alto, o sea, un grado tal que sobrepasa, digamos, el entendimiento terrenal que tenemos de las cosas, porque ellos dicen que, según lo que he leído por ahí, dicen que para un sufí, que al fin y al cabo es un musulmán, a través de la da'wa y de la meditación y demás, quieren llegar al punto de que en el ser interior, o sea, porque cada criatura tiene una parte de Dios dentro, el soplo de Dios, o sea, Ruh subhanahu wa ta'ala, la tenemos dentro de nosotros. Ellos quieren adquirir en su da'wa y su meditación el ser... esa parte divina dentro de cada ser viviente, o sea, cada ser humano. Pero yo quería saber si sufín predican algún tipo, o sea, lo que hacen ellos podemos llamarle da'wa o es otro tipo de canalización del Islam. Muy bien. Esta es su pregunta. Es que no entiendo porque ha dicho lo de la violencia de género. Nos ha descubierto de acuerdo. No, ha participado la semana pasada. De acuerdo. Pues muchísimas gracias. Esa es nada más era eso. Quería saber si sufí practican la da'wa o eso podemos llamarle otra cosa que no sea
De acuerdo. Muchas gracias por su llamada. Vosotros. Salam alaikum. Wa alaikum salam, Shakib. Bueno, una pregunta que luego hablaremos del aspecto espiritual, porque justamente para responder de esa manera apaciguada, sosegada a las ofensas, que es un imprescindible en un daya. ¿Qué podemos decirle al hermano Shakib? Al hermano Shakib, primero decirle que tiene una confusión entre términos, ¿no? El aspecto del sufismo y el aspecto de toroquía, ¿no? Y y él hablaba incluso de una tendencia llamada Wahdat al-Wujud. Eso se llama en español panteísmo. Panteísmo, y son conceptos totalmente ajenos a la creencia verdadera y al monoteísmo que predica el Islam. Hablar del sufismo como una escuela espiritual, como una ciencia basada sobre el Corán y el Sunna es una cosa, es tezkiya, es la purificación del alma, es buscar la esencia de la espiritualidad en los actos de adoración, en el recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala, encontrar ese equilibrio entre lo que es la práctica ritual y la práctica espiritual y sanar el alma de sus enfermedades y sus miserias. Llámalo sufismo, llámalo purificación, llámalo entrenamiento, tezkiya, enderezar el alma, purificar el alma. Limpiar el alma, eso es una cuestión de términos, ¿no? De terminología. Pero hablar de aspectos de toroquía, de sectas, de grupos ajenos a la esencia verdadera del mensaje, de las referencias, el Kitab y el Sunna, eso ya es otro término, ya nos desviamos un poco de la esencia del Islam. Cualquier grupo, cualquier tendencia, cualquier ideología que no se basa sobre el Kitab y el Sunna es ajena a la esencia del Islam, pero nosotros no tenemos la autoridad ni de meter ni de sacar a nadie del círculo del Islam ni del Din. Pero como musulmanes debemos de ser cautos a la hora de aceptar mensajes, aceptar ideologías, aceptar métodos de entender y aplicar el Islam. El sufismo como tendencia espiritual, como escuela espiritual, como técnicas espirituales basadas sobre el Kitab wa Sunna forma parte del Din, pero con esa connotación de tezkiya, de purificación, de entrenamiento espiritual, llámalo como quieras, siempre y cuando sea constatado en los textos verídicos, eso no hay ningún tipo de problemas. Existió en la época de los sahaba, en la época del profeta Muhammad, pero como terminología es algo innovado, ¿no? Posteriormente, pero cuando se habla ya de grupos, de sectas, que pensaban que seguían ese camino, pero han caído en la desviación y han caído en Hablaremos, inshallah, dedicaremos un programa al sufismo, al tasawwuf, para corregir, porque evidentemente es un término que engloba a muchísima gente, y si decimos que están bien estaríamos poniendo a gente ajena, desviada como bien, y si decimos que está mal también estaríamos englobando a gente muy noble, muy santa, gente muy respetable durante toda la historia del Islam, y le estaríamos poniendo una categoría de gente desviada. Así que vamos a dedicar inshallah, un programa de majalis a qué es el sufismo, el tasawwuf, en qué consiste y también las diferentes tendencias que hay, cuáles son más acordes al Corán y la Sunna y cuáles no. ¿Hisham, algo que añadir sobre lo que nos ha dicho Shakib? No, simplemente hacer una diferenciación aquí de términos. Existe el tasawwuf y existe el sufía. Es decir, el tasawwuf como metodología para mejorar como persona, para purificar la forma de ser de uno mismo, su alma, su vida espiritual, eso realmente no tiene nada de malo, y incluso los grandes ulama del Islam, incluso Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, hablaron de este en términos positivos, ¿no? Y existe Sofía, entre los cuales está gente muy guiada, etcétera, y esta gente que realmente ha salido de la vía del Islam. Y por cierto, lo de si llamamos a eso dawa o no, incluso lo que hacen los partidos políticos se puede llamar dawa. Dawa es que es invitar a alguien, decirle a alguien algo, transmitir un mensaje. Por lo tanto, en este caso, evidentemente, sean musulmanes o no musulmanes, sean sufíes u otros, evidentemente cualquiera que invita a conocer y a seguir un mensaje se puede llamar dawa. Evidentemente nosotros estamos hablando de dawa al Islam. Estábamos hablando de que las respuestas de la gente a quien llama al mensaje pueden ser duras. Es decir, ¿cuáles son las demás cosas que pueden, digamos, que tiene que prepararse el daya, si no? Asimilar esa verdad de que las cosas que contienen una gran recompensa también conllevan unas grandes pruebas en el sentido de que no lo vamos a tener fácil. Ese es el camino de los profetas, el camino de la gente más virtuosa, y ese camino está lleno de obstáculos, de contratiempos, de problemas, de sufrimiento, de dedicación, de sacrificio, y eso lo tenemos que tener muy bien
asimilado. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith dice: "Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, yubtala al-mar'u ala qadri dinihi". Cuanto más establecida esté la religión en el corazón de uno, cuanto más cerca esté de Allah subhanahu wa ta'ala, más pruebas va a tener. Y los profetas son los primeros. Si hacer el da'wah es una bendición en sí y te facilita todos los caminos, no lo hubiesen pasado mal los profetas. Y el primer ejemplo es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que le atacaron en su honor, en su familia, en su cuerpo, en su integridad física y en todos los aspectos de la vida. El da'iyah tiene que asimilar que no es un camino de rosas. Te van a atacar, van a meterse en cuestiones personales, te van a difamar, te van a calumniar, te van a hacer la vida imposible porque estás en el camino del bien, y para llevar esa recompensa debes de aportar una prueba, que es el sufrimiento y el sacrificio. Estamos viendo también imágenes de la extrema derecha europea que está en auge últimamente, y estas imágenes en particular son de la English Defence League. Es la IDL, la English Defence League, que es un movimiento en Inglaterra cada vez mayor, que realmente se opone, no son racistas, sino que son islamófobos, es decir, simplemente y básicamente se enfrentan al Islam y no en nada más que el Islam. Es uno de los obstáculos a los que tenemos. Sí, es uno de los obstáculos, porque existen ramas nazis y de extrema derecha. En estos casos, ¿qué hacer? En estos casos, responder con racismo, no caer en el juego que ellos quieren. Ellos quieren que los musulmanes reaccionen de una manera violenta para decir: ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. Es decir, como confirmar sus prejuicios y digamos, sus complejos personales acerca del Islam, ¿no? Lo que hay que responder es con el verdadero mensaje del Islam, que es un mensaje pacífico, un mensaje de paz, y realmente tener compasión con esta gente. Esta gente realmente entra en la da'wah, en el dua del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo: Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Y es el mismo dua que hizo Jesús, que la paz sea con él, en la Biblia. Dice: oh Dios, oh Señor, perdónales porque no conocen, ¿no? Es que carecen de cualquier conocimiento. Además de que el Dayen, hablamos en nuestro contexto, pero en otros contextos son perseguidos, encarcelados, oprimidos, incluso asesinados. Así que, bueno, no nos ha dado para más tiempo, estamos fuera de tiempo prácticamente. Mohamed Said, muchísimas gracias. Un placer, barakallahu fik, akhi. Muchísimas gracias, Mohamed. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y por su participación. Nosotros volvemos el próximo jueves a la misma hora, inshallah, con otro tema. Cuídense, sean felices y que Dios les bendiga. Muy buenas tardes y Assalamu alaikum wa rahmatullah.